tardes para todos. Para mí es un enorme placer saludarlos. Yo vengo desde la ciudad de Valledupar a este hermoso país a conocer esta hermosa provincia que es Trujillo, y estoy muy encantado realmente por toda la hospitalidad que me han brindado en mi primer viaje a este hermoso país como lo es Perú. Bien, en el día de hoy yo vengo a conversarles acerca de la protección al medio ambiente a través del uso de los mensajes de datos que tienen vigor hoy en la Administración de Justicia en Colombia. Así que quiero empezar por manifestar que la humanidad, a lo largo de los años de existencia en este planeta, ha utilizado los recursos que le ha brindado la naturaleza para su comodidad, muchas veces incluso de manera desproporcional, ¿cierto? Se pensaría tristemente que eso quedó en el pasado, pero aún en la actualidad los seres humanos seguimos derrochando los recursos que nos brinda la naturaleza, y eso ha generado que tenga un impacto negativo en el medio ambiente. Por ese sentimiento de culpa, la sociedad, el mundo, se ha preocupado más por la protección al medio ambiente, ¿cierto? Entonces se han generado políticas públicas y privadas en pro de su conservación. Los países como Colombia, estoy muy seguro de que el hermoso país de Perú tampoco ha sido la excepción, se ha preocupado por ello y desde todas las aristas han tratado de encarar la protección al medio ambiente. Colombia, particularmente en la Administración de Justicia, recientemente adoptó una ley que permite el uso de los mensajes de datos en la administración judicial, pero digamos que se ha quedado corto un tanto porque la ley solo tiene aplicabilidad en los procesos que se resuelven judicialmente. Sin embargo, nosotros tenemos procesos judiciales y tenemos también procesos administrativos. Ejemplo de estos procesos administrativos son los que se resuelven en notarías, por ejemplo, divorcios, sucesiones por mutuo acuerdo, procesos en donde un particular transitoriamente administra justicia, como lo es el conciliador en derecho. En ese tipo de circunstancias, que son procesos administrativos, no se aplica la ley 2213 del año 2022, lo que impide entonces la aplicación del uso de los mensajes de datos en esa forma de administrar justicia. En ese sentido, me regalan por favor la siguiente diapositiva. Surge un interrogante: ¿cómo garantizar la protección del medio ambiente a través de la puesta en práctica de los mensajes de datos en la Administración de Justicia en Colombia? Ya no refiriéndonos puntualmente a lo que es la Administración de Justicia desde un aspecto judicial, sino desde toda la esfera, desde la Administración de Justicia también en los procesos administrativos. En ese sentido, es importante, por favor, me regala la siguiente diapositiva. En ese sentido es importante tener presente de que el medio ambiente ha tenido un rol importante en la administración de justicia. Estamos hablando a nivel mundial, ¿cierto? Pero nosotros que gozamos de juventud, si ahorita con el auge de las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, nos diéramos a la tarea de hacer un contenido acerca de las herramientas más usadas por un abogado, ¿qué diríamos? Un computador, un celular, códigos, ¿cierto? Pero nadie menciona el papel, ¿cierto? Y el papel ha tenido un rol importante dentro de la Administración de Justicia, precisamente porque hay un principio general del derecho que dice: no hay mejor testigo que el papel escrito. Y ahorita hay un famoso meme rodando en las redes sociales que dice que de boca solo los besos, lo demás por escrito, ¿cierto? Eso quiere decir que en la medida en que los expedientes judiciales están conformados por hojas de papel, el papel será fundamental para la administración de justicia. Solo que nosotros
como abogados o estudiosos del derecho, nunca le hemos dado esa preponderancia, ¿cierto? Y los abogados tenemos entonces una pequeña dificultad frente al papel. A veces abusamos de su uso, porque si bien somos amantes a los escritos, también somos amantes a las solemnidades. Y cualquier circunstancia, actos, cualquier situación, queremos dejarla por escrito, porque adivinen qué, hay otro principio general del derecho que reza que el que alega debe probar. ¿Y qué mejor manera de probar que con un documento, cierto? Porque no hay mejor testigo que un papel escrito. En ese sentido, hay que empezar a valorar la importancia que tiene el medio ambiente desde los recursos naturales que nos brindan para que nosotros se nos facilite la administración de justicia a través del uso del papel. Porque para no andar de lleno en lo evidente, ¿de dónde viene el papel? De la madera. La madera que nos otorga entonces el medio ambiente. En ese sentido, el rol del medio ambiente en la administración de justicia desde tiempos inmemoriales ha sido fundamental. ¿Me regalan por favor la próxima diapositiva? En ese sentido, hay que tener presente de que los expedientes judiciales que están conformados por documentos, por papeles, ¿cierto? ¿Qué es un expediente judicial? Es simplemente la recopilación de un pleito judicial. Un pleito que ha estado ahí entre las personas, ha superado su capacidad de resolución, que han acudido entonces al aparato judicial del Estado en busca de su resolución, ¿cierto? Ahora, ¿cuántos documentos pueden conformar un expediente? Algunos pueden ser 100, un expediente judicial puede tener 1000, pero habrán expedientes judiciales que están conformados por 10.000, 20.000 hojas, sin exagerar, porque son litigios de años que están condensados en documentos, ¿cierto? Ahora, es muy difícil calcular en Colombia cuántos procesos judiciales se han llevado, por ejemplo, a lo largo de la historia de la administración de justicia en Colombia. ¿Cuántas hojas se han podido utilizar a lo largo y ancho de la existencia de la administración de justicia en un país particular? Pero, por ejemplo, tomamos como referencia, esto nos lo da la rama judicial en Colombia, el movimiento histórico de procesos solo del año 2010 al año 2023. Vemos en la gráfica entonces que relacionado a este periodo de tiempo superan los millones de procesos, ¿cierto? Digamos ahí lo relacionado al 2010, 2011, 2023, todo eso, y entonces uno mira esta estadística y uno dice, wow, son muchos procesos judiciales en un periodo de tiempo corto. Pero la pregunta es, ¿cuántos árboles se han talado para poder conformar ese número abrumador de expedientes judiciales simplemente para satisfacer una necesidad social de administrar justicia? ¿Cierto? Entonces nuevamente vuelvo a la importancia del medio ambiente en pro de la administración de justicia, llámese Colombia, llámese Perú, llámese México, llámese cualquier país del mundo. Entonces aquí viene en donde toma importancia el medio ambiente. Hay que mirarlo desde una labor heroica, como un superhéroe, pero como un superhéroe que tiene un impacto directo en la administración de justicia, no como tal en la justicia. No es un Batman, no es un Superman, es un superhéroe de color verde. No linterna verde, sino un superhéroe que apunta a la conservación del medio ambiente. Antes de hablar de la importancia o de la labor heroica del mensaje de datos, ¿qué es el mensaje de datos? ¿Cierto? Y aquí es importante entonces traer a colación en Colombia la Ley 527 de 1999. Atentos, del 99. Es una ley a la que no le dimos tanta importancia, sino hasta ciertos sucesos que ya les quiero comentar.
Pero la ley tiene una visión futurística, habla de la tecnología, de la información, de las comunicaciones, habla de las firmas digitales, habla de circunstancias propias no de su tiempo, porque en el año 1999 no tenía tanto auge la Internet, sino que fue pensada precisamente para este periodo de tiempo. El legislador colombiano en este aspecto fue muy visionario. ¿Qué es el mensaje de datos? Nos lo define la misma ley. Es una información que nace en la Internet. Se envía desde la Internet, se recibe en la Internet, ¿cierto? Puede ser, por ejemplo, todos los días lo utilizamos, el mensaje de datos. Un mensaje que se envía por WhatsApp, correo electrónico, un directo en TikTok, un directo en Messenger, en Instagram, es un mensaje de datos. Nace en la Internet, llega a la Internet. No abandona ese ecosistema digital, ¿cierto? Entonces, a Dios gracias por la ley 527 del 99 en Colombia. Porque tampoco vengo acá a darme golpes de pecho y decir, no, es que el sistema judicial en Colombia siempre ha propendido por la protección del medio ambiente. No, tampoco nos podemos echar esa mentira. Tuvo que llegar algo muy conocido por todos, que fue el COVID-19, paralizar la administración de justicia, rompernos las vestiduras, rasgarnos la cabeza y decir, ¿cómo resolvemos ahorita la administración de justicia? En el año 2020 discutíamos con el profesor Lascano, que ya tuvo la oportunidad, o tendrá la oportunidad ustedes de escucharlo, y él decía, no, es que el derecho fundamental más importante es el acceso a la administración de justicia. Sí, pero demoramos 3 meses sin acceso a la administración de justicia, desde el 16 de marzo del año 2020 hasta el 1 de julio de esa misma anualidad, porque no sabíamos cómo hacer, hasta que a alguien se le ocurrió acordarse de que existe una ley, que es la 527 del 99, que trae un concepto de mensaje de datos, ¿cierto? Entonces dijeron, hey, vamos a administrar justicia a través de los mensajes de datos. Entonces aquí toma mayor importancia, ¿cierto? ¿Cómo es el impacto de la ley? Inmediatamente elimina todo en su gran mayoría, lo impreso. Es decir, ya yo puedo presentar demandas vía mensajes de datos. Yo puedo contestar demandas vía mensajes de datos. Pero no contento con eso. Un cliente, una persona, me puede otorgar poder vía mensajes de datos. Me cambia por favor la diapositiva. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede tener impacto en el medio ambiente a través del uso de una ley? Porque ya evita la impresión, evita el uso del papel. Dice la Corte Constitucional colombiana que brinda seguridad, brinda esa seguridad de saber de dónde nace la información y cuál es su destinatario. En ese sentido, tiene un impacto directo en el medio ambiente. Desde el año 2020 hasta la presente, se ha reducido de manera ostensible para la administración de justicia el uso del papel, porque incluso ya no hablamos de expedientes físicos, ya no hablamos de notificaciones del juzgado a los administrados en la justicia a través de documentos, sino a través de medios digitales, que tienen una validez que se las da el mensaje de datos. ¿Me regalas por favor la próxima? Vamos a hablar un poco del expediente digital, ¿cierto? Ya con esto vamos como en el caso de nuestra presentación. ¿Qué es lo primero que se hace al momento de iniciar un pleito? Que nos otorgue el poder. Entonces, anteriormente, antes de la entrada en vigencia del decreto 806 del 2020 y de la ley 2213 del 2022, ya voy a explicar eso, existía en Colombia un código general del proceso. El código te decía, sí, se le puede otorgar poder, pero con firma digital. Les voy a ser sincero, ha sido muy complejo entender el concepto de firma digital. Nosotros, para simplificar, y me voy a incluir, firmamos un papel en blanco, una servilleta, tomamos una fotografía o escaneamos, lo llevamos, lo cortamos y lo pegamos en el documento y raramente creemos que eso es
la firma digital, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice el decreto 806? Que entre otras cosas ya saben que entró en vigencia en plena pandemia, ¿cierto? Ahora, es necesario para que podamos entender que el decreto 806 no nace del legislador, que es el Congreso de la República Colombiana, sino que nace del Ejecutivo, en cabeza de la firma del presidente y todos sus ministros, en pleno confinamiento y en pleno decreto de un estado de emergencia sanitaria, ¿ya? Entonces crea el decreto 806 del 2020, en donde se regula el expediente digital, el otorgamiento de poder especial vía mensajes de datos, la presentación de demandas vía mensajes de datos, contestación de demanda a través de mensajes de datos y todo lo demás. Pero este decreto 806, al nacer del Ejecutivo, tuvo una vigencia limitada en el tiempo, hasta el 4 de junio del año 2022, es decir, solo 2 años. Nótese que llegado el 4 de junio del año 2022, no se había legislado por parte del Congreso nada al respecto de la ley de los mensajes de datos. Y demoramos unos días de incertidumbre, porque se perdió la vigencia de la ley, y entonces, ¿cómo se administra justicia ahora si ya los mensajes de datos no tienen validez? Gracias al legislador que se apresuró, el 13 de junio del año 2022 ya teníamos como ley permanente la 2213 del año 2022. Eso quiere decir que ahora contamos con una ley que no tiene una vigencia limitada en el tiempo, salvo que se demande o nazca otra nueva ley que cambie todo, modifique todo, ¿cierto? Entonces la ley dice: se puede otorgar poder vía mensaje de datos y el mensaje de datos le da validez al poder. ¿Qué es eso? Ya reemplazamos, no sé si acá en el Perú funciona la figura del notario, que es, elaboramos el poder, se lo entregamos al cliente, el cliente va ante el notario, lo firma, lo autentica, nosotros firmamos y presentamos la demanda. Nótese que hay toda una formalidad para eso, partiendo de la impresión del documento, ¿cierto? Entonces, para el otorgamiento del poder vía mensaje de datos no necesita firma, solo necesita la antefirma y se requiere para efectos de la trazabilidad que se envíe de un correo del cliente al correo del abogado y que el abogado posteriormente, para seguir con toda la trazabilidad, envíe el poder junto con la demanda o la contestación al despacho judicial. Cuando el despacho judicial revise, va a notar que hay toda una trazabilidad y entonces va a decir: ok, tiene validez el poder otorgado porque se otorgó vía mensaje de datos. Nótese que elimina el tema de la firma manuscrita o firma digital, porque eso generaría otro traumatismo. Imagínense tener que enviar el poder al cliente, el poder imprimirlo, firmarlo, escanearlo, subirlo, enviarlo para todo ese tema, ¿cierto? Entonces, para evitar todo eso, solo la antefirma, que es el nombre y la cédula de la persona, va a tener validez si el poder se otorga vía mensaje de datos. Lo mismo va a funcionar con la demanda. En el momento que yo, abogado litigante, presento mi demanda, no necesita llevar la firma, ni la firma digital, ni la firma escaneada. Simplemente con la antefirma el juzgado le da toda la validez del caso. Lo mismo va a suceder con la contestación de la demanda, lo mismo va a suceder con los memoriales, es decir, el mensaje de datos evita imprimir papel, evita tener mamotretos de expedientes físicos que a la postre se pasean de un lugar a otro cuando el despacho pierde competencia y todo eso, ¿sí? Eso hace que los expedientes hoy en día sean digitales y que yo, como abogado, en el evento que me llegue un caso, yo pueda enviarle un correo al despacho y decirle: necesito que por favor me dé copia del expediente. Si la persona que está tras el computador es muy diligente, me lo enviará inmediatamente. Ya no necesito trasladarme al despacho, ya no necesito acreditarme como abogado para poder revisar eso, ¿cierto? Ya no necesito tener que dejar mi documento para que me puedan prestar el expediente, tomarle fotocopias para poder ejercer la defensa técnica de una persona. Simplemente con el envío de un correo ya tengo el expediente digital en mi despacho, ya sea computador, celular o lo que sea, ¿cierto? Eso facilita entonces el traslado de una ciudad a otra. Imagínense que yo en la mañana de hoy, desde acá, desde la ciudad de Trujillo,
me he podido conectar a 2 audiencias. Eso en medio de la presencialidad, antes de la entrada en vigor de toda esta ley, no se hubiese podido. Yo hubiese tenido que cancelar el viaje, hubiese tenido que decirle al señor juzgado, por favor, aplace, posponga la audiencia porque tengo un compromiso académico. Entonces, la virtualidad ha sido, digamos, maravillosa para la administración de justicia, pero principalmente ha sido un impacto positivo para el medio ambiente. ¿Dónde está la problemática? Ustedes se preguntarán, o sea, está hablando cosas que son maravillosas, y en efecto lo son. Pero tenemos en Colombia, artículo 29 constitucional, que el debido proceso aplica tanto para procesos judiciales como para procesos administrativos. El tema es que la ley dice, esta ley solo aplica para asuntos judiciales. Es decir, si nosotros vamos a llevar un proceso notarial, divorcio por mutuo acuerdo, sucesión por mutuo acuerdo, no nos aplica el mensaje de datos, porque la ley fue limitada. Eso quiere decir que para efectos de un proceso notarial, como el que les acabo de mencionar, me tienen que otorgar poder vía tradicional, imprimir el documento, firmarlo, toda la documentación presentarla por escrito, ¿cierto? Porque de una u otra forma, entiendo, el notario gana por cada firma que hace, por cada autenticación que hace. Eso es una problemática que quizás no se pensó, quizás por miedo, quizás por un tema económico, porque a veces propendemos más por lo económico que por lo ambiental, ¿cierto? Pero yo pudiera proponer una solución salomónica. Si de todas maneras hay que pagar la autenticación al notario, se le puede pagar vía mensaje de datos. O sea, que tenga validez el trámite notarial sin abandonar lo tecnológico. Estamos en una era tecnológica, no nos podemos quedar atrás. No podemos seguir pensando que el derecho romano nos debe acompañar por siempre y para siempre, ¿cierto? En ese sentido, es una propuesta que se hace desde la academia. Vamos a modificar la ley, no que diga solo judicial, sino que diga, esta ley tiene aplicabilidad tanto para asuntos judiciales como para asuntos administrativos. Y de esta manera tendremos un impacto enorme en la administración de justicia a nivel general en Colombia. Y por qué no ser un referente para otros países como Perú, México, en cuanto a la administración de justicia a través del uso de los mensajes de datos. Muchas gracias por la atención brindada.